¿Qué opina de que Trump esté haciendo un salón de baile? Me parece una de las... A ver, es una estupidez imperial, de dictador bananero, porque así como no hay dinero para muchas cosas, de pronto hay cientos de millones para Milei, miles de millones para Milei, cientos de millones para el salón de baile. Te voy a decir dónde está el problema. El problema es que cuando anunció este salón de baile, que según él, Estados Unidos deseaba ese salón de baile desde hace cientos de años, pues que es un embuste más. Eh, una cosa que dijo es que no se iba a tocar la edificación actual de la Casa Blanca, eh, que iba a ser un edificio adyacente, pero que no iba a afectar para nada a la Casa Blanca como existe en la actualidad, porque siempre esto está sujeto a leyes. Entonces, para alterar un edificio federal, necesitas presentar un proyecto, pedir permiso, que sea analizado por técnicos. Después que lo analizan los técnicos, pasa a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, que es la que decide, determina si puedes o no realizar una afectación relevante en un edificio federal. La Casa Blanca es el edificio federal por excelencia en los Estados Unidos, ¿vale? Y entonces, hace 2 días empezó a demoler el ala este. Para los que veían el ala oeste, pues es la que está del otro lado. Empezó a demoler el ala este. Y están avanzadísimas las labores de demolición, porque ahí en el ala este, donde está hasta la oficina de su esposa, por cierto. Yo no sé por qué tiene oficina la esposa del presidente, pero bueno. Está demoliéndolo y los republicanos, nuevamente, los adeptos, los miembros de la secta, dijo una cosa pero está haciendo otra. Está bien, no pasa nada. Resolvió una guerra que no existe, está bien, no pasa nada. Dice que los inmigrantes se comen a los gatos, se comen a los perros, está bien, pero no pasa nada. Está matando pescadores en aguas, ya ni siquiera aguas internacionales. El 15 de septiembre el asesinato contra un pescador fue en aguas territoriales de Colombia, como ya lo han dicho todos los compañeros de este pescador al que asesinaron brutalmente, ¿no? Bueno, sí, pero no pasa nada, pues son colombianos, ya. Se muere otro, no pasa nada. Y ese no pasa nada le abre las puertas al fascismo. Y eso que es quizás lo que más debería preocuparnos, ¿no? Yo vi qué tipo de gente se escandalizó por la demolición de la ala este de la Casa Blanca. De hecho, los que tienen un edificio enfrente prohibieron, es otro edificio federal, prohibieron a sus empleados compartir fotografías de la demolición. Y la demolición es que es... A ver, veamos las imágenes. Cuando un niño caprichoso lo dejas hacer lo que quiera, va a hacer lo que quiera. ¿Sí? Si a Donald Trump le dejas hacer esto, demoler una parte de la Casa Blanca sin permiso, sin autorización, sin plan, sin proyecto, por sus calcetines, y además después de prometer que no lo iba a hacer, ¿qué le estás diciendo a Donald Trump? Que haga lo que se le dé la gana. Que haga lo que se le dé la gana. Aquí tenemos dos imágenes de la demolición de la Casa Blanca. Y realmente yo sí siento que que es un escándalo. Siento que si yo fuera estadounidense estaría indignadísimo. Pero nuevamente, nuestra opinión, ¿qué importa si los MAGA
y, y quienes controlan el Senado y la Cámara de Diputados miran por otro lado y dicen, no pasa nada. Hasta que pasa.